El asfalto de la N1 aún estaba tibio. Un guardia joven, motorista de tráfico, uniforme pegado al cuerpo por el polvo de las obras, se agachó para mirar una matrícula, un gesto mínimo, casi doméstico, como cuando uno se inclina para leer el precio del pan, y entonces, desde un coche pequeño, blanco, salió un chico de 23 años con los pulmones castigados desde la infancia, y con una pistola, que parecía más grande que su propia mano. No hubo épica, hubo cercanía. Olor a aceite, a grava, a verano. 2 disparos, un cuerpo y una frase que se quedaría flotando en la historia como un humo sucio. Aquí empezó todo. Satisfacción amarga, sí, era él, Xavi Etxebarrieta. El primer asesinato atribuido a ETA. El mismo día, él también caería. Interés inevitable. ¿Cómo se llega, con 23 años, de escribir poemas y discutir de ideas a apretar un gatillo en una carretera? Y una pizca de repulsión que no se quita. Porque el inicio no tiene grandeza, solo tiene una escena vulgar. Y precisamente por eso da miedo. Nació en Bilbao en 1944, cuando el país aún crujía por dentro y la posguerra no era un recuerdo, sino un olor. Carbón, ropa húmeda, silencio familiar. A Xavi lo marcó antes de la política una cosa menos romántica. La salud, una bronquitis seria, persistente, como una mano apretándole el pecho desde niño. Aprendió pronto la disciplina del aire, medirlo, cuidarlo, desconfiar de él. Mientras otros niños corrían hasta caer rendidos, él corría con un límite invisible, un tope que no se discute. Esa primera lección, la vida como cuenta atrás, se le quedaría dentro. Años después, cuando la clandestinidad lo obligara a moverse rápido y a dormir poco, ese cuerpo no sería solo un vehículo. Sería un reloj. En casa, como en tantas casas vascas de la época, había palabras que se decían bajito: identidad, miedo, orgullo, castigo. La calle enseñaba a no llamar la atención y al mismo tiempo a no tragarse del todo la humillación. Xavi creció entre 2 educaciones: la oficial, que exigía obediencia, y la íntima, la que se transmite con miradas y frases cortas, como si nombrar de más pudiera atraer un golpe. No hace falta exagerar para entenderlo. La dictadura no necesitaba estar presente cada minuto. Bastaba con que todo el mundo supiera que podía aparecer. La adolescencia le llegó con esa mezcla venenosa de sensibilidad y hambre de sentido. Hay jóvenes que buscan aventuras, otros buscan una explicación. Xavi parecía de los segundos. Le interesaban los libros como a otros les interesa la llave de una habitación prohibida. No por cultura, sino por salida. Y en un ambiente de control, leer es casi una manera de desobedecer sin que se note. Empezó a formar un mundo interno donde las palabras pesaban, donde la historia no era un capítulo del colegio, sino un juicio abierto. En la universidad, económicas, la política dejó de ser rumor y se volvió conversación. No eran solo consignas, eran discusiones largas, densas, llenas de orgullo y de herida. Bilbao, a ratos, era una ciudad con 2 caras, la del trabajo y la industria, y la de una juventud que sentía que el futuro estaba secuestrado. Xavi se movía bien en ese terreno, tenía algo que atrae y a la vez inquieta. Una inteligencia rápida, un tono que podía ser cálido y afilado en la misma frase. La gente así no necesita gritar, basta con que hable. Pero lo oculto de su biografía, lo que a menudo se reduce a un póster o a un villano plano, no está solo en lo que hizo, sino en lo que estaba intentando resolver dentro de sí, porque Xavi no fue únicamente un militante, también fue un escritor. Escribía poesía y ensayos, trabajaba ideas, definiciones, identidades. Eso no lo hace mejor, lo hace más peligroso. En el sentido profundo, un hombre con metáforas puede justificar lo injustificable con una belleza que desarma, y un hombre con dolor puede usar esa belleza como cuchillo. En esos años, la organización a la que se acercó, ETA, no era todavía el bloque monolítico que muchos imaginan retrospectivamente. Había tensiones, discusiones internas, dudas estratégicas, y aquí aparece el conflicto que lo perseguirá como una sombra con nombre propio. La rivalidad no era un enemigo de uniforme, era un competidor por el rumbo, un rival por la definición de lo correcto. En cada movimiento clandestino suele haber 2 clases de ambición: la de ganar al adversario externo y la de ganar la batalla interna. Xavi, brillante y carismático, no estaba solo en esa carrera. Frente a él había otros militantes con otra idea del camino, menos impacientes, más doctrinarios,
o simplemente más temerosos de cruzar un umbral irreversible, imagina una mesa pequeña, humo de tabaco, ventanas cerradas aunque haga calor. Alguien, llamémosle su rival, porque así se vivía, insiste. Si matamos, ya no hay vuelta atrás. Si matamos, nos convertimos en lo mismo que decimos combatir. Y Xavi, con esa mezcla de control y fiebre intelectual, responde algo que no suena a amenaza, sino a destino. La vuelta atrás ya nos la quitaron. Esa rivalidad no era teatral, era una pelea por el futuro y por el relato, y el relato importa. Quien gana el relato manda incluso cuando pierde. Xavi comenzó a destacar no solo por actuar, sino por formular, por poner en palabras una identidad política que pretendía ser total. Nación, clase, lengua, memoria, y una idea de pueblo que no fuese solo sangre o apellido. Eso seduce a muchos jóvenes. Te ofrece un lugar fijo en el mundo, un nosotros que te arropa, y al mismo tiempo te pide un precio. Que tu vida individual importe menos que el símbolo. Aquí aparece otra zona incómoda de su historia. La estética. Xavi entendía que el gesto político es también un gesto dramático. No basta con hacer, hay que significar, no basta con atacar. Hay que el ataque hable. Eso lo volvió útil para una organización que buscaba existir en una época donde existir era ya un desafío, y eso, a su vez, lo fue empujando hacia un borde. Cuando tu valor está en lo que representas, empiezas a vivir como si fueras un personaje. Sin embargo, antes de la carretera, antes del arma, hubo vida normal. Exámenes, discusiones, cafés, horas de lectura, alguna risa, joven que aún no sabe lo que se acerca. También había familia. Y la familia, para estos relatos, siempre es el lugar donde se complica el mito, porque el mito quiere un héroe puro o un monstruo puro, pero la familia recuerda a un chico. Uno que enferma, uno que se enfada, uno que a veces duda, y dudaba, aunque no lo admitiera en voz alta. En los movimientos clandestinos la duda es contagiosa. Si uno la confiesa, se derrumba la determinación del grupo, así que la duda se disfraza, se llama debate, se llama análisis, se llama prudencia táctica, y a veces se sofoca con aceleración. Si pienso demasiado, me paralizo. Si actúo, me salvo. Eso es terrible, porque convierte la acción en anestesia. La tensión fue creciendo, no como una película, sino como crece una obsesión. Ocupándolo todo, la clandestinidad impone rutinas crueles. Mirar 2 veces antes de entrar, cambiar rutas, evitar miradas, hablar con frases incompletas, dormir con el oído alerta. Y en el caso de Xavi, hacerlo además con un cuerpo que no perdonaba. Lo que otros vivían como adrenalina, él lo vivía también como falta de aire. Cada noche corta era una pequeña deuda física. Mientras tanto, su rival interno, ese competidor por el rumbo, seguía ahí, como un espejo invertido. Si Xavi empujaba hacia el salto, el otro empujaba hacia la contención, y esa rivalidad, lejos de frenarlo, lo afilaba, porque hay algo perverso en la competencia moral. Cuando alguien te acusa de precipitado, quieres demostrar que no solo tienes razón, sino que tienes coraje. Y cuando el coraje se vuelve demostración, la violencia encuentra una puerta abierta. En 1967, Xavi terminó sus estudios en económicas. Podría haber sido un técnico, un profesional, un hombre con futuro largo. Podría haber usado su cabeza para construir, pero el contexto y su propia narrativa interna ya lo tenían atrapado. Para él, el futuro normal podía sentirse como una traición, y la idea de una vida larga quizá ni siquiera era atractiva. Su cuerpo le había enseñado que lo largo no está garantizado, su entorno le había enseñado que lo normal puede ser humillación, y la política le ofrecía una salida con forma de destino. Ser imprescindible, aunque fuese por poco tiempo. En ese punto la historia empieza a apretar como un nudo, porque el paso decisivo no suele llegar con una fanfarria, llega con un encargo, una frase corta, un te toca, y de pronto, sin música, alguien cruza una línea. Xavi ya estaba cerca del centro de decisiones, y aquí entra el elemento más inquietante del tiempo limitado que pedías. Hubo un momento concreto en el que el calendario empezó a correr como un contador de bomba, una decisión que, una vez tomada, obligaba a actuar en días, no en meses. Cuando una organización clandestina decide matar, el tiempo se vuelve enemigo. Cuanto más tardas, más dudas. Cuanto más dudas, más se fractura el grupo. Así que se acelera, se empuja, se obliga a que el mundo cambie a la velocidad de la sangre. Y Xavi, con 23 años,
con su rival mirándolo desde la sombra interna del movimiento, con el pecho marcado por la fragilidad, empezó a caminar hacia esa carretera donde un gesto mínimo, revisar una matrícula, iba a convertirse en un símbolo nacional. Lo más perturbador es que para entonces él no caminaba solo. Caminaba con una idea encima, una idea que pesa más que un cuerpo, más que un nombre, más que una vida. La clandestinidad no empieza con una máscara, empieza con una renuncia. Renunciar a tener una vida que se pueda contar sin bajar la voz. Xavi lo entendió rápido. Sus días dejaron de ser lunes o martes y pasaron a ser antes y después de una reunión. Antes de un contacto, después de un traslado. La ciudad seguía ahí, tranvías, humo de fábrica, bares de siempre, pero para él se volvió un decorado con trampas. Cada esquina tenía una posibilidad de ser el final. La primera vez que lo citaron en una casa segura, el pasillo olía a col hervida y a humedad. El tipo que abrió la puerta no parecía un conspirador. Parecía un vecino que te regaña por hacer ruido. Esa era la regla. Lo clandestino no debía parecerlo. Subió un par de pisos, sin ascensor, respirando con cuidado, como si su pecho se quejara por adelantado de lo que estaba aceptando. Dentro, 4 o 5 jóvenes sentados, una lámpara demasiado baja y un cenicero que ya era un pequeño cementerio de colillas, hablaron de organización, de disciplina, de pasos pequeños, y Xavi, que podía ser intenso sin levantar la voz, escuchó como quien evalúa no solo un plan, sino una moral. Ahí empezó su carrera, si quieres llamarlo así. No la carrera profesional que su título podía prometerle, sino la carrera secreta, la que premia el riesgo y castiga la vacilación. Al principio todo parecía casi administrativo: trasladar papeles, mover mensajes, alojar a alguien una noche, cosas que podrían entrar en un cajón cualquiera. Salvo que, en ese cajón, si lo abres, te cae una condena encima. Pero incluso esos primeros pasos traían un veneno. El gusto por pertenecer. Por fin había un nosotros, que no era una frase nostálgica. Era gente real, que te miraba a los ojos y te trataba como si fueras necesario. Y Xavi, que siempre había vivido con esa sensación de límite físico y de presión interior, encontró algo que funcionaba como oxígeno emocional. La certeza. Esa certeza, cuando se instala, compite con todo. Compite con la familia. Compite con el amor. Compite con la compasión. La organización por dentro era un animal inquieto. Se discutía de estrategia como se discute de una enfermedad, con miedo y con arrogancia. Y ahí, otra vez, aparecía el rival. No era un villano de película. Era peor. Era alguien parecido a Xavi, solo que colocado en el lado contrario de una línea moral. Ese rival no podía ganarle a Xavi en brillo, pero sí podía ganarle en influencia si lograba imponer una idea simple. La violencia nos destruye antes de destruir al enemigo. La rivalidad no era personal, hasta que lo fue, porque cuando dos personas disputan el rumbo, cada argumento se vuelve un ataque a la identidad del otro. Xavi empezó a escribir más, pero no poemas para enamorar, sino textos para convencer. Cada frase buscaba una sensación: urgencia, inevitabilidad, destino histórico. Su pluma, que podía ser bella, se volvió útil como herramienta de guerra, y aquí está una de esas cosas que se esconden en biografías simplificadas. Xavi aprendió a construir un lenguaje que convertía decisiones humanas en necesidad histórica. Es un truco antiguo y poderoso. Si lo presentas como necesario, deja de parecer elegido, y si deja de parecer elegido, la culpa se vuelve más fácil de empujar al fondo. Mientras tanto, la realidad material de la clandestinidad era menos romántica. Pisos fríos, ropa con olor a encierro, llaves copiadas, billetes escondidos en calcetines, tensión en la mandíbula. Los encuentros eran cortos, las despedidas casi sin mirar. A veces, Xavi regresaba a casa y se sentaba en silencio, solo, como si necesitara recordar el sonido normal de la calle. En esos momentos el cuerpo le pasaba factura. Tos seca, pecho apretado, noches donde la falta de aire no era metáfora, y sin embargo ese mismo malestar lo empujaba. Hay gente que cuando se siente frágil busca protección. Xavi, cuando se sentía frágil, buscaba significado, como si un final grandilocuente pudiera compensar una vida de límites. El giro empezó con el dinero, porque las organizaciones clandestinas, para crecer, necesitan algo muy poco heroico: efectivo. Alguien propuso acciones de financiación, robos, expropiaciones, lo llamaban
La palabra expropiación es un disfraz lingüístico. Suena a justicia. Es, en la práctica, el instante en que apuntas a un desconocido para pagar tu causa. Xavi no fue el primero en proponerlo, pero sí fue de los que lo racionalizó mejor. Lo convirtió en argumento, en escalón, y el rival lo vio venir. En una reunión tensa, el rival soltó una frase que cortó el aire. Hoy es dinero. Mañana será sangre. Xavi contestó sin gritar. Mañana será lo que ya es hoy, solo que con los ojos abiertos. Ahí está el veneno de las frases bonitas. Pueden sonar profundas, aunque te estén empujando al abismo. El primer golpe que lo rozó de cerca no fue una balacera. Fue el temblor de una mano sosteniendo un arma real, pesada, fría. No era un símbolo. Era una máquina diseñada para convertir carne en silencio. Alguien se la pasó envuelta en un paño. Xavi la sostuvo un segundo más de lo necesario, como si midiera su peso no en gramos, sino en destino. Sintió una mezcla de asco y fascinación. Ese asco era humano, esa fascinación era el peligro, y entonces vino el primer twist íntimo. Xavi, el intelectual, descubrió que también podía gustarle el poder bruto, no porque fuera sádico, sino porque el arma simplifica el mundo. Con un arma en la mano, las discusiones se vuelven menores, la complejidad se encoge, todo se reduce a yo o tú. Para alguien que vive con ansiedad y con una sensación de tiempo limitado, esa simplificación puede sentirse como alivio. Las acciones se multiplicaron, movimientos nocturnos, coches prestados, matrículas cambiadas, rutas memorizadas como rezos. En un garaje oscuro, alguien enseñaba cómo desmontar y limpiar. El olor a aceite de arma se pegaba a los dedos. Xavi tosía, se giraba para que no lo vieran, porque incluso la tos podía ser delación. La clandestinidad te obliga a pelear contra tu propio cuerpo, y en esa pelea también se pierde humanidad. El rival, mientras tanto, intentó bloquear la escalada de Xavi por otro lado, no discutiendo solo de moral, sino de liderazgo. Lo acusó de teatralidad, de querer convertirse en símbolo. ¿Quieres el martirio?, le insinuó con desprecio. Fue un golpe bajo, pero preciso, porque Xavi sí entendía el valor del símbolo, y ahí apareció el segundo twist. Xavi fingió moderación. Durante semanas, en algunas conversaciones, se mostró prudente, casi conciliador, aceptó matices, cedió en palabras, mientras por debajo tejía alianzas con los impacientes. Sonrió en mesas pequeñas, dijo, hay que pensarlo, y al salir se reunía con otros para preparar lo inevitable. Esa dualidad, poeta y conspirador, moderado de cara y radical por dentro, es parte de lo que se suele ocultar cuando se le convierte en estatua. La estatua quiere pureza, la vida real tiene maniobras, y el tiempo empezó a apretar de forma concreta, no psicológica. Hubo rumores de una redada grande, nombres que habían caído, pisos que ya no eran seguros, una agenda clandestina encontrada en un registro. No hacía falta tener pruebas. Bastaba con la sensación colectiva de que el cerco se cerraba. En esa atmósfera, la organización se volvió un animal acorralado. O muerde o muere. Ahí nació el deadline del protagonista. Una fecha cercana, una ventana de días, en la que, según Xavi y los suyos, había que dar un golpe que demostrara existencia y determinación antes de que el miedo paralizara al grupo y antes de que la policía desmantelara la estructura. No era solo estrategia, era supervivencia interna. Y ese plazo, como todos los plazos clandestinos, era una locura. Empuja a actuar aunque no estés listo. El rival lo supo y jugó su última carta. Intentó imponer una regla interna, ninguna acción que implicara disparar, ningún asesinato. Si cruzamos eso, no habrá retorno. Lo dijo con una intensidad que por un segundo pareció más fuerte que Xavi. Pero el grupo estaba dividido, cansado, asustado, hambriento de certeza, y Xavi sabía leer la psicología colectiva como quien lee un mapa. Vio dónde estaban las dudas, vio dónde estaba la vergüenza, vio dónde estaba el orgullo, y apretó justo ahí. Si no hacemos nada, nos convertirán en anécdota, dijo. Si hacemos algo, nos convertirán en historia. Esa frase era un hechizo, porque historia suena limpio, no suena a sangre en el suelo. Luego vino la parte sucia, la que casi nadie romantiza. Conseguir explosivos, conseguir armas, conseguir identidades falsas, conseguir coches. Todo eso se consigue con intermediarios que no creen en la causa, solo creen en el dinero. Xavi tuvo que tratar con gente que olía a garaje y a amenaza, gente que te mira como si ya te estuviera vendiendo,
Ahí no había ideología, había mercado, y el mercado es más repulsivo que cualquier discurso. Te recuerda que todo se compra, incluso la tragedia. Hay una imagen que se repite en muchos relatos clandestinos. El maletero abierto de un coche, de noche, iluminado por una linterna, dentro, bolsas, herramientas, metal, Xavi inclinado sobre ese maletero, tosiendo bajito, con la cara sudada, mientras otro le dice, rápido, esa imagen no es heroica. Es la imagen de alguien que está convirtiendo su vida en un objeto que cabe en un coche, y entonces el rival lo confrontó a solas, sin testigos, en un portal cualquiera. Fue una conversación corta y venenosa. El rival le soltó algo así como, no lo haces por el pueblo, lo haces para ganar. Para que tu nombre quede. Xavi, por primera vez, no respondió con teoría, respondió con una calma casi cruel. Si tú no puedes cargar con esto, apártate. Pero no intentes frenar a los que sí. Ese fue el punto de no retorno emocional, porque ya no era un debate político, era un duelo por el control del rumbo, y Xavi, al sentir que su rival podía arrebatarle el timón, aceleró. La competencia interna se convirtió en gasolina, la presión exterior también subía, controles de carretera más frecuentes, documentación revisada con más dureza, detenciones que circulaban como cuentos de miedo. A fulano lo agarraron por una tontería, a mengano lo delató un vecino. La clandestinidad está llena de muertes pequeñas, identidades que se rompen por un descuido, y en ese ambiente la idea de actuar ya se volvió casi religiosa. Llegó el día. No fue anunciado con solemnidad, fue una frase corta en una cocina, hoy salimos. Xavi se vistió como cualquiera. Ropa discreta, nada que gritara, soy peligroso. Se metió el arma en un lugar donde el metal no se notara. Apretó los dientes, respiró con cuidado, y subió al coche. El coche era pequeño, blanco, de esos que pasan desapercibidos precisamente porque hay miles. Dentro olía a tabaco rancio y a nervios. Nadie hablaba demasiado. Cuando alguien habla mucho antes de un acto irreversible, es para tranquilizarse, no para comunicar. Xavi miraba por la ventana, como si estuviera recordando las calles por última vez, pero sin permitirse la emoción, porque la emoción debilita. En su bolsillo, además del arma, llevaba algo más peligroso. La certeza de que tenía un reloj encima, no solo por la policía, no solo por el plazo del grupo, sino por él mismo. Su cuerpo, su tos, su pecho, le recordaban que quizá no había futuro largo, y esa idea, la vida como deuda corta, convierte cada decisión en una apuesta total. Cuando crees que no hay mañana, hoy se vuelve absoluto. A medida que avanzaban por carretera, el paisaje cambiaba, y con él, el silencio se hizo más grueso. Había un punto, un tramo, donde los controles eran más probables, lo sabían, lo habían hablado, lo habían calculado, y aún así siguieron. Porque una vez que has dicho hoy, dar marcha atrás es admitir que el rival tenía razón, y Xavi no estaba dispuesto a perder esa guerra, ni siquiera antes de pelearla. Entonces lo vieron. Una moto, un uniforme, el gesto de alguien que levanta la mano para que te apartes. Una señal simple, cotidiana, un control más, un trámite, una rutina. Pero dentro del coche, esa rutina sonó como un disparo anticipado. Xavi sintió como el pecho se le cerraba un poco. No era solo miedo. Era su bronquio recordándole que la vida no siempre te deja elegir el ritmo. Miró a su compañero. Un segundo. Dos. El tiempo de pronto era una moneda ardiendo en la palma. El guardia se acercó, pidió documentación, se inclinó para mirar la matrícula, y ahí, justo ahí, antes de que el mundo se partiera en dos, Xavi tomó la decisión final en silencio. Una decisión que no se puede deshacer con ninguna poesía. El guardia seguía agachado, concentrado en números y letras, en la burocracia mínima que sostiene el orden. Una matrícula, un gesto. A Xavi le pareció, por un instante absurdo, que el mundo entero dependía de esa espalda inclinada, no de grandes discursos, no de himnos, no de banderas, de una nuca sudada bajo el sol, y en ese segundo el tiempo dejó de ser un río, se volvió un filo. Xavi salió del coche, no salió como en las películas, con furia y gritos, salió con una calma que solo tienen dos tipos de personas: los que están en shock y los que ya se han convencido de que no tienen alternativa. El guardia giró la cabeza, sorprendido por el movimiento, quizá pensando que el conductor venía a explicar algo. Vio la mano, vio el metal. No le dio tiempo a convertirlo en una palabra. Dos disparos, secos, cercanos, nada de épica.
Uno de esos disparos, según el relato que se impuso después, habría entrado como una llave mala en una cerradura viva. El cuerpo del guardia cayó en una postura extraña, casi pudorosa, como si aún intentara cumplir con su tarea. El suelo, que un minuto antes era carretera, se volvió escenario de algo irreparable. El aire olía a pólvora y a incredulidad, y ahí apareció el primer gran twist del día. Xavi, el intelectual, no sintió inmediatamente triunfo, sintió una especie de vacío viscoso. No era remordimiento limpio, de esos que redimen, era una sensación más fea. El golpe de realidad de ver un rostro humano convertirse en objeto, lo que hasta ese momento era la historia, se había convertido en un hombre tirado en el asfalto. La ideología, en ese segundo, se quedó sin música. Pero el vacío no dura en una fuga manda el instinto. Volvió al coche. Gritó una orden corta, no grandilocuente, operativa, y el vehículo se tragó kilómetros con una urgencia animal. No miraron atrás, o si miraron, fue solo un reflejo culpable en el espejo. Una mancha oscura, donde antes había rutina. A partir de ahí, cada minuto era un interrogatorio sin palabras. ¿Dónde parar? ¿Qué carretera tomar? ¿Quién habrá visto? ¿Quién hablará? La paranoia no se instala lentamente, te cae encima como una manta mojada. Xavi además tenía la tos, y esa tos era una traición potencial. Dentro del coche, el cuerpo le exigía aire y el cerebro le exigía silencio. Se tapó la boca, apretó el abdomen, intentó tragarse el sonido como si fuera un secreto. El plan era simple: desaparecer en un entorno donde la organización tenía apoyos, refugios, calles conocidas, pero la realidad no respeta planes simples. A la altura de un bar o de un tramo donde el tráfico obligaba a reducir, alguien los reconoció, o alguien sospechó, o alguien simplemente tuvo mala suerte al estar en el lugar exacto. La policía apareció con esa velocidad de las cosas que ya estaban en marcha, sirenas, órdenes, un movimiento brusco, y entonces sucedió algo que a menudo se oculta bajo las etiquetas. Xavi tuvo miedo, miedo físico, miedo de animal acorralado, no el miedo noble del mártir, sino el miedo sucio de quien entiende que puede morir sin que su historia tenga sentido. Se metieron en una zona urbana, calles estrechas, portales, esquinas con olor a pan y a gasolina. El coche se detuvo, corrieron. Xavi corrió con su pecho castigado, notando cómo cada respiración era una cuerda tirante a punto de romperse. En algún punto el aire se convirtió en fuego y el corazón en un tambor torpe. La ciudad que siempre había sido su casa lo miraba ahora con ojos de trampa. El intercambio con las fuerzas del orden fue rápido, confuso, mortal. Y aquí aparece el detalle más perturbador de su limitación de tiempo. Xavi no solo estaba contra la policía, estaba contra el propio reloj que él mismo había activado. El asesinato en la carretera había puesto una cuenta atrás colectiva. A partir de ese momento, la organización ya no podía volver a ser solo clandestina y simbólica. Había sangre, y la sangre convierte cualquier grupo en objetivo prioritario. Xavi fue abatido ese mismo día. Cayó joven, 23 años, en un episodio que algunos llamarían enfrentamiento y otros ejecución, dependiendo de la bandera desde la que se mire. Lo que importa, para esta historia, es la crudeza. No hubo tiempo para que él procesara lo que había hecho, no hubo tiempo para que la ideología acomodara el horror en una narrativa limpia, no hubo tiempo para la transformación lenta en mito. Murió casi en el mismo impulso en que se convirtió en símbolo, y justo ahí, cuando su vida se apagó, empezó su vida póstuma. La noticia se propagó como se propagan las cosas que mezclan miedo y fascinación. Un guardia muerto, un militante joven abatido, un país que, aunque acostumbrado a la represión, no estaba acostumbrado a que la violencia política armada tomara ese cariz moderno, directo, sin uniformes. De pronto Xavi ya no era solo Xavi, era un nombre, y el nombre era un arma más potente que la pistola que había sostenido. Dentro de la organización, la muerte se convirtió en combustible. La rivalidad interna que lo había perseguido no terminó con él. Se reconfiguró, porque cuando un líder muere, el vacío no se llora, se disputa. Su rival, aquel que había intentado frenar la escalada, quedó atrapado en una trampa moral. Si criticaba lo ocurrido, parecería traidor al caído. Si lo celebraba, traicionaba su propia advertencia. La muerte de Xavi fue, para ese rival, una derrota perfecta. Le robaba la posibilidad de tener razón sin pagar un precio emocional, y la organización, como casi todas las organizaciones, tiende a premiar lo que simplifica.
El muerto simplificaba. No podía contradecir, no podía dudar, no podía manchar su imagen con una vejez decepcionante. Así se construyen los altares, con silencios seleccionados. Los funerales y lo que rodeó a su memoria se convirtieron en una especie de teatro político involuntario, no porque la gente que lloraba fuera falsa, sino porque el dolor, cuando es colectivo, siempre atrae a quien quiere dirigirlo. El Estado veía amenaza. El movimiento veía un mártir. Los vecinos veían un chico del barrio convertido en noticia. La familia veía algo distinto, un hueco en la mesa, y aquí está lo que a menudo se oculta en su biografía. La familia no hereda un símbolo, hereda un cadáver, un nombre susurrado, una foto, una ausencia que no hace discursos. Una madre o un padre no discuten estrategia. Discuten cómo se sigue respirando cuando el hijo ya no está. Es un dato incómodo porque rompe la estética. Nadie quiere hablar de pañuelos mojados, de puertas cerradas, de habitaciones que se quedan intactas porque mover una camisa parece una traición. Pero esa es la verdad material del mito. Debajo hay duelo. Mientras tanto, la organización necesitaba convertir su muerte en un relato disciplinado. La narrativa que se impuso fue limpia, útil, contundente. Xavi, el primero. Xavi, el que abrió camino. Xavi, el que pagó con su vida. Y como toda narrativa útil, dejaba fuera lo ambiguo. El miedo, el vacío, la vulgaridad del asfalto, la tos, el temblor. Ese mismo día, o en las horas siguientes, según cómo se cuenten las secuencias, la espiral se aceleró. Si había un muerto de los nuestros, había que responder. En ese juego macabro, la venganza funciona como contrato emocional, y así, la muerte de Xavi se transformó en un mandato. La historia debía continuar para que su sacrificio no pareciera inútil. A partir de ahí, la organización entró en una fase distinta, más dura, más conocida, más temida, y aunque Xavi ya no estaba, su influencia sobrevivía en dos formas. La primera forma, la doctrinal. Sus textos, sus ideas, su manera de unir identidad y urgencia siguieron circulando como herramientas de formación. No hace falta idealizarlo para reconocer la eficacia. Sabía escribir para convencer, sabía convertir conceptos en algo que se siente en el pecho, y eso, en política, es poder. La segunda forma, la simbólica. Su muerte servía como justificación emocional para la escalada. Ya no podemos parar, decía la lógica del grupo. No podemos permitir que haya muerto para nada. Esta frase es una trampa universal, se usa en guerras, en sectas, en familias. Te obliga a seguir haciendo daño para que el daño anterior no se convierta en absurdo. Y cuando una organización cae en esa trampa, se vuelve un tren sin frenos. El rival interno intentó reconquistar terreno. En reuniones posteriores se habló de control, de no perder apoyo, de estrategia, pero cada vez que el rival intentaba frenar, alguien pronunciaba el nombre de Xavi como si fuera una piedra en la mesa, y el rival se quedaba sin aire político, porque ¿cómo discutes contra un muerto que se ha convertido en bandera? No puedes. No sin parecer frío, traidor, cobarde. Así el duelo se volvió disciplina, otro twist que suele pasar desapercibido. La muerte de Xavi también benefició a la organización frente a sus propias dudas. Muchas organizaciones clandestinas se deshacen por discusiones interminables. Un mártir corta discusiones. Un mártir decide por los vivos, porque obliga a elegir bando, con él o contra él. Y nadie quiere ser contra. En el plano externo, el Estado reaccionó con fuerza, controles, detenciones, presión, y esa reacción, a su vez, servía a la narrativa interna. ¿Ves? Nos temen. ¿Ves? Existimos. Es una dinámica perversa. El golpe del Estado alimenta la justificación del grupo, y el golpe del grupo alimenta la dureza del Estado. En el centro, los cuerpos reales quedan triturados, pero volvamos a Xavi, porque su biografía no se acaba cuando muere, se reescribe, y ahí está el corazón oculto del asunto. Quien controla la versión de Xavi, controla una parte del relato vasco de esos años. Su rival, con el paso de los días, intentó introducir una lectura menos mística. Hablar de errores, de riesgos, de costos. Sin embargo, los que ganaron terreno fueron los que sabían usar el nombre como cuchillo emocional. Y aquí aparece un detalle cruel. A Xavi lo convirtieron en algo que quizá él mismo habría querido. Y quizá no habría soportado, porque ser mito significa dejar de ser humano. Significa que tu tos se borra, tu miedo se borra, tu ambigüedad se borra. Te queda una máscara. ¿Y cuál es la máscara más útil?
la del joven que muere pronto, porque no envejece, no se contradice, no decepciona, no se rinde, no pide perdón, no cambia, se queda congelado en el punto más inflamable. Para muchos jóvenes que llegaron después, Xavi fue una puerta de entrada. No leían sus dudas, leían su gesto final como si fuera una respuesta absoluta, y eso tiene un efecto hipnótico. Si alguien se atrevió a cruzar, tú también puedes. Es contagio moral, como una gripe del coraje, pero el relato también tenía algo repulsivo, algo que se nota si lo miras de cerca. El hecho de que todo empezó con un control de tráfico, con un hombre haciendo su trabajo, con lo cotidiano. Esa vulgaridad de origen es lo que más asusta, porque te recuerda que el horror no siempre entra con un ejército, a veces entra con una mano temblando y una matrícula. Mientras se construía el mito, algo más se tensaba. La competencia por el liderazgo dentro del movimiento. El rival, debilitado por la fuerza emocional del mártir, empezó a perder terreno, y los que habían sido los impacientes se presentaron ahora como los fieles, fieles a Xavi, fieles a su sacrificio, fieles a la línea dura que, curiosamente, también les daba poder. Y así, la rivalidad que Xavi vivió en vida se resolvió en su muerte. A favor de la escalada, el rival no perdió una discusión, perdió el idioma mismo en el que se discutía, porque cuando el debate se vuelve liturgia, la lógica deja de importar. En esta parte del relato, el logro de Xavi, si se mira desde dentro del movimiento, fue haber convertido una organización discutida en una organización inevitable. Su vida corta, su final abrupto, su nombre repetido, funcionaron como un mecanismo de cohesión, y ese es un logro terrible, porque se construye con sangre y con el silencio de lo que no conviene contar. Y sin embargo, incluso en la construcción del mito, hay grietas, grietas pequeñas, testimonios de quienes lo vieron temblar, de quienes recuerdan que tosía, de quienes cuentan que no siempre estaba seguro, de quienes hablan de su mirada antes de salir del coche. Esas grietas son las únicas que nos devuelven al ser humano y nos impiden caer en la comodidad de pensar que el mal, o el heroísmo, es simple, porque la verdad más incómoda es esta. Xavi no fue un monstruo de película, ni un santo de estampita, fue un joven con inteligencia y fragilidad, con hambre de sentido y con un reloj interno corriendo demasiado rápido, atrapado en una rivalidad que transformó la moral en competición, y en un contexto donde la violencia parecía, para algunos, la única puerta que quedaba abierta, y cuando esa puerta se abrió, el país entero empezó a sentir el ruido. Antes de seguir, una aclaración necesaria. Tu estructura pedía vida en la vejez y legado, como cuarta parte. Xavi murió con 23 años, en 1968, así que no existe una vejez biográfica. Para mantener tu idea sin inventar hechos, esta cuarta parte se centra en su vejez póstuma. Cómo envejece un mito, cómo se usa su nombre durante décadas, y qué queda oculto cuando una vida corta se convierte en herramienta política. La primera década tras su muerte fue como un incendio que encuentra viento. Su nombre empezó a circular no solo como recuerdo, sino como contraseña, en reuniones clandestinas, en panfletos, en conversaciones que se cortaban cuando alguien entraba en el bar. Xavi funcionaba como una prueba de pureza. ¿De qué lado estás? Ya no se preguntaba así, se preguntaba con un gesto, con un silencio, con la manera en que pronunciabas ese apellido, y es en esa etapa donde su biografía real comenzó a desaparecer detrás de su biografía útil, porque una muerte temprana, si la conviertes en símbolo, te permite hacer algo que suena sucio cuando lo dices en voz alta. Reescribir al muerto para que encaje, el Xavi de carne, el que tosía, el que se cansaba, el que leía, el que a veces calculaba más de lo que confesaba, era demasiado complejo para servir de bandera. A la bandera no le gustan las contradicciones. La bandera necesita líneas limpias, así que lo limpiaron. Le borraron los matices como quien borra huellas en una escena del crimen. Mientras el Estado endurecía su respuesta, la organización endurecía su narrativa. La muerte de Xavi se convirtió en un punto cero emocional. Todo lo que vino después podía justificarse con ese origen, y cada nueva víctima, cada nueva detención, cada nuevo golpe, se añadía como ladrillo a una construcción que necesitaba parecer inevitable. Si paraban, el edificio entero se tambaleaba, y en el centro de ese edificio, casi como una piedra fundacional, estaba su nombre. Aquí llega un giro inquietante. Xavi, que en vida competía con un rival interno por el rumbo, en la muerte se convirtió en árbitro de esa rivalidad
Los líderes posteriores, los más duros y los más prudentes, lo invocaban cuando les convenía. Cada facción encontraba un Xavi a su medida. El radical decía, Xavi abrió el camino, no podemos traicionarlo. El estratega decía, Xavi era inteligente, no era un loco, habría entendido la táctica. Dos versiones del mismo muerto, usadas como si fueran documentos notariales, y eso es lo verdaderamente oculto. No solo lo que Xavi hizo, sino lo que le hicieron a Xavi después. El mito envejecía como envejecen las estatuas, acumulando capas de significado que ya no le pertenecen al cuerpo original. En las calles, su nombre podía ser pintada o susurro. En algunos entornos se pronunciaba con orgullo, en otros con rabia, en otros con miedo, y en la familia, ese espacio que el mito siempre invade, su nombre se volvía una presencia incómoda, porque no es lo mismo recordar a un hijo que recordar a un símbolo. Un símbolo te lo discuten, te lo atacan, te lo veneran, te lo exigen. Un hijo te duele en silencio. Con los años, el relato público sobre él fue oscilando según el clima político. En épocas de tensión, su figura se usaba como chispa. En épocas de negociación, como recuerdo peligroso que había que manejar con pinzas. La misma vida corta servía para dos cosas opuestas, para empujar y para contener. Ese es el poder de un muerto joven. Puedes colocarlo donde quieras, porque él ya no puede decir no, y el rival de su historia, esa figura interna que representaba la contención frente a la escalada, también fue reescrito. A veces desaparecía del relato como si nunca hubiera existido. Otras veces era retratado como cobarde o como traidor, y sin embargo, lo más probable es que fuese simplemente alguien que vio el precipicio y quiso poner un freno. El problema es que la historia, cuando se vuelve mitología, no premia a quien frena, premia a quien cae primero. Entonces, la rivalidad que en vida era un combate de argumentos, en la muerte se convirtió en una guerra de memoria, y esa guerra se peleó con símbolos concretos. Actos de homenaje, nombres repetidos, fechas ritualizadas, frases copiadas. En ciertos círculos, mencionar a Xavi funcionaba como un espejo moral. Si no te emocionabas, eras sospechoso. Si te emocionabas demasiado, eras útil. La emoción se volvió un método de control. Se volvía casi imposible hablar de él de manera humana, porque lo humano era débil y lo mítico era rentable. Pero incluso los mitos tienen fisuras, y las fisuras, a veces, son detalles repugnantes que el discurso heroico no puede absorber. Por ejemplo, el origen. Ese control de carretera. Ese gesto banal. La idea de que el primer muerto no fue un monstruo del régimen en una escena de guerra, sino un guardia haciendo un procedimiento. Esa banalidad mancha. Y cuando un mito se mancha, sus defensores se vuelven más agresivos, porque sienten que la mancha puede disolver la magia. Así nace otra capa de ocultamiento, la deshumanización del otro. Para que el mito siga limpio, el guardia tiene que convertirse en algo menos que un hombre. Representante del Estado, pieza del sistema, palabras que suenan técnicas y te ayudan a no imaginar una familia recibiendo una llamada, una mesa quedándose con un plato vacío. Ese es el truco más oscuro. Convertir personas en conceptos para poder soportar lo que se hizo. Y sin embargo, con el paso de las décadas, la propia sociedad empezó a cambiar la mirada. En distintos momentos, la violencia política dejó de ser inevitable para ser carga. La gente empezó a preguntarse, ¿qué se ganó realmente? ¿Qué se perdió? Y en esas preguntas, el nombre de Xavi reaparecía como un símbolo incómodo, porque si el punto cero es moralmente ambiguo, todo lo que se construyó encima se vuelve más difícil de justificar. Ahí aparece el último gran giro de su vejez póstuma. El mito que sirvió para encender también empezó a servir para discutir. Unos lo miraban como martirio, otros como advertencia, y algunos, quizá los más honestos, lo miraban como tragedia. Una vida comprimida en una idea comprimida en una pistola, y aquí entra el elemento que te prometí al principio. El tiempo limitado. No solo el tiempo biográfico de Xavi, sus 23 años, sino el tiempo psicológico que se instaló en su figura y contaminó a los que vinieron después. La urgencia se volvió herencia. La lógica del ahora o nunca se transmitió como enfermedad, y cuando una generación hereda urgencia, suele heredar también violencia. Porque la violencia es la herramienta más rápida para obligar al mundo a escucharte. ¿Y qué queda escondido, al final, cuando la historia ya se ha contado 1000 veces? Quedan 3 cosas que no encajan en los pósters. La primera, la fragilidad física.
La tos, el pecho, el cansancio, eso no es un adorno biográfico, es una pista. La gente que se siente con el tiempo contado se vuelve más susceptible a narrativas absolutas, no para justificarlo, sino para entender el mecanismo. La prisa interior puede convertir la política en destino. La segunda, la rivalidad interna. A Xavi no lo empujó solo el Estado, lo empujó la competición por el rumbo, por el liderazgo, por quien encarnaba la verdadera línea. Esa rivalidad fue el motor oculto, y es un patrón peligroso. Cuando la moral se convierte en competición, la escalada se vuelve una manera de ganar puntos. La tercera, el vacío del primer disparo. Ese instante sin música. Ese segundo en que la ideología no alcanza a tapar la humanidad del acto. Ese vacío, si lo miras sin defensas, es el núcleo repulsivo y fascinante de la historia, porque nos recuerda que el salto a la violencia no siempre se hace por odio puro, sino por mezcla. Miedo, orgullo, prisa, pertenencia, deseo de significado. Xavi Etxebarrieta no tuvo vejez, pero su nombre sí, y su nombre envejeció en manos de otros. Fue bandera, fue arma, fue excusa, fue herida, y quizá esa sea la lección más dura, que una vida corta puede quedar atrapada para siempre en un relato que ya no le pertenece y que lo más peligroso no es solo lo que un joven hace con un arma, sino lo que una sociedad hace con el recuerdo de ese joven después.